Cuando todo afuera se vuelve ruido, pensar claro es un acto de poder. Vivimos en la era de la sobreinformación, del todo urgente, de la hiperconexión constante. Cada día estamos rodeados de notificaciones, titulares alarmantes, opiniones sin filtro y decisiones que no dan tregua. Nos levantamos con la mente acelerada y nos acostamos sin haber descansado realmente. En medio de todo esto, ¿cómo se supone que debemos pensar con claridad? La mayoría no está cansada por falta de tiempo, sino por el exceso de ruido mental. No nos agotamos por lo que hacemos, sino por lo que pensamos mientras lo hacemos. ¿Te suena familiar? Este libro nace de una verdad incómoda pero liberadora. En tiempos caóticos, el verdadero caos no está allá afuera, está dentro de nosotros. Y eso, aunque parezca una mala noticia, es en realidad una oportunidad extraordinaria, porque lo que está dentro, sí puedes cambiarlo. No necesitas que el mundo se calme para encontrar paz. No necesitas tener todas las respuestas para tomar buenas decisiones. Lo que necesitas es entrenar tu mente para mantenerse clara, enfocada y firme, incluso cuando todo alrededor se tambalea. Aquí no vas a encontrar frases bonitas para repetir frente al espejo, ni promesas vacías de positividad tóxica. Este libro es una guía práctica y profunda para ayudarte a pensar mejor, vivir con más intención y actuar con más inteligencia emocional. Aprenderás a detenerte antes de reaccionar, a silenciar el ruido innecesario, a tomar decisiones sin drama, a ver con más perspectiva y a reconectarte con lo que realmente importa. No te prometo que desaparecerá el caos, pero sí que podrás navegarlo con más lucidez. Este libro es para ti si te sientes mentalmente agotado sin razón aparente, tomas decisiones desde el impulso y luego te arrepientes. Te cuesta desconectarte, descansar o simplemente parar. Sientes que todo es demasiado y no sabes por dónde empezar. Anhelas una vida más simple, más enfocada, más tuya. Pensar claro no es un talento, es una habilidad que se entrena. Y tú estás a punto de empezar ese entrenamiento. Bienvenido. Aquí empieza el silencio. Aquí empieza la claridad. Aquí empiezas tú. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Bienvenido al caos. Si estás leyendo este libro es probable que sientas, de una u otra forma, que el mundo a tu alrededor se está volviendo cada vez más confuso, acelerado y complicado. No estás solo. Vivimos en una época donde la información viaja a la velocidad de la luz. Las noticias llegan sin filtro. Los cambios sociales y tecnológicos se suceden sin descanso, y las presiones para adaptarnos parecen infinitas. Todo esto genera una sensación constante de caos, de incertidumbre y, sobre todo, de descontrol. Y con los estados de naciente nada se nación es seguida. Pero antes de que te abrumes más, déjame decirte algo fundamental. El caos no es nuevo, ni es exclusivo de nuestra era. Y sobre todo, no es una condena inevitable. Es un terreno fértil. Sí, el caos puede ser el espacio donde germina la claridad si sabemos cómo navegarlo. Por eso, este libro comienza dándote la bienvenida al caos, no como un enemigo, sino como un contexto natural en el que vivimos y al que podemos aprender a adaptarnos. El primer paso para pensar claro en tiempos turbulentos es aceptar que el caos está presente y que intentar ignorarlo o combatirlo directamente solo aumenta la confusión interna. Pero si damos un paso atrás y observamos el caos con curiosidad, sin juicio, nos damos cuenta de que no es una fuerza caótica e incontrolable, sino un conjunto de cambios y estímulos que podemos aprender a interpretar y manejar. Vivir en tiempos caóticos no significa perder el rumbo. Significa ajustar las velas y aprender a usar el viento a tu favor. El mundo cambia rápido, pero tu mente también puede hacerlo. Solo necesitas entrenarla para responder con calma y enfoque. En este capítulo, te invito a dejar de ver el caos como un enemigo a vencer y empezar a verlo como un escenario en el que puedes desarrollar una habilidad esencial. La claridad mental. Esa claridad no aparece mágicamente cuando todo se calma afuera, sino que se construye paso a paso dentro de ti, incluso cuando la tormenta ruge. Reconocer el caos no es rendirse, sino empoderarse. Así que si en este momento sientes que todo es demasiado, que las decisiones se amontonan, que la mente no para,
que la ansiedad te visita con frecuencia, este es tu lugar para empezar a respirar, a observar y reencontrar tu centro. Aquí no te prometo respuestas fáciles ni soluciones rápidas, pero sí un camino probado para que puedas recuperar el control de tus pensamientos, sentir paz aunque afuera todo sea incierto, y actuar con confianza sin importar el desorden que te rodea. En las próximas páginas te acompañaré a entender cómo funciona tu mente cuando el caos parece dominarla, a descubrir los mecanismos que te hacen reaccionar impulsivamente y a construir hábitos que te permitan mantener la calma y pensar con nitidez, porque la claridad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de enfrentarlos con una mente clara. Bienvenido al primer paso de un viaje hacia el centro de ti mismo, donde aprenderás a convertir el caos externo en una oportunidad interna. Aquí comienza tu entrenamiento para pensar claro en tiempos caóticos. Capítulo 2. El ruido mental. Cómo pensamos demasiado y entendemos poco. Si el caos externo es como una tormenta que sacude el entorno, el ruido mental es el huracán interno que no nos deja escuchar con claridad nuestra propia voz. El ruido mental son esos pensamientos repetitivos, desordenados, muchas veces negativos o irrelevantes, que invaden nuestra mente sin descanso y nos impiden concentrarnos, descansar y tomar buenas decisiones. Este ruido puede ser el mayor obstáculo para pensar claro, porque no solo nos distrae, sino que también genera confusión, ansiedad y agotamiento. Quizás nunca te hayas detenido a analizarlo, pero si prestas atención a tu mente por unos minutos, notarás que es raro el momento en que está completamente en silencio o enfocada en algo útil. La mente salta de una preocupación a otra, de un recuerdo a una duda, de una expectativa a un miedo. Este constante parloteo mental crea un estado de tensión permanente que nos roba energía y paz. El problema es que no nos enseñan a manejar este ruido, ni a distinguir cuáles pensamientos merecen nuestra atención, y cuáles son simplemente ecos vacíos que podemos dejar pasar. En vez de eso, muchas veces nos identificamos con todo lo que pasa por nuestra cabeza y caemos en una espiral de pensamientos basura que solo alimentan el estrés y la confusión. Este ruido mental puede tomar muchas formas. La voz interna que se critica sin piedad, la preocupación constante por lo que puede salir mal, la tendencia a rumiar eventos pasados sin poder soltarlos, o la ansiedad por futuros inciertos que nunca llegan pero que nos paralizan. Entender cómo funciona este ruido es clave para empezar a callarlo y recuperar la claridad. Nuestra mente está diseñada para pensar, pero no siempre para pensar bien. Muchas veces funciona como un programa automático, que repite patrones aprendidos, sin preguntarse si realmente son útiles o verdaderos. Para complicar las cosas, en tiempos caóticos, el ruido mental se intensifica porque nuestro cerebro intenta protegernos alertándonos de posibles peligros, imaginando escenarios negativos y generando alertas constantes. Esto es natural, pero cuando esa alarma interna no se apaga, termina dañándonos en lugar de ayudarnos. Aprender a identificar y reducir este ruido es como limpiar un cristal sucio. La realidad sigue ahí, pero ahora podemos verla con nitidez, sin distorsiones. Un primer paso práctico para esto es empezar a observar nuestros pensamientos con distancia, como si fuéramos espectadores y no protagonistas de ese diálogo interno. Al hacer esto, podemos darnos cuenta de que no todos los pensamientos son hechos ni verdades absolutas, sino simplemente interpretaciones o juicios pasajeros. Este ejercicio de observación calma el huracán mental y abre espacio para la claridad. Además, es importante entender que pensar menos no significa ser menos inteligente o menos productivo, sino todo lo contrario. Significa aprender a usar la mente con sabiduría, eligiendo en qué pensar y cuándo hacerlo, en lugar de dejar que los pensamientos controlen nuestra energía y emociones. En este capítulo, también descubrirás técnicas prácticas para reducir el ruido mental, como ejercicios de respiración consciente, prácticas de mindfulness y la creación de momentos de pausa a lo largo del día. Estas herramientas ayudan a entrenar la mente para que deje de funcionar en modo piloto automático y comience a operar con mayor enfoque y serenidad. Por último, abordaremos cómo este ruido mental afecta nuestras relaciones, nuestra salud y nuestra capacidad de tomar decisiones acertadas. Cuando la mente está saturada, es fácil caer en malentendidos,
conflictos y desgano, lo que a su vez alimenta el ciclo de caos interno y externo. Romper este círculo es posible, y empieza por dar el primer paso. Ser consciente del ruido y decidir no dejar que gobierne nuestra vida. Recuerda, pensar claro no significa tener la mente vacía, sino tenerla suficientemente limpia y ordenada para escuchar lo que realmente importa. Este capítulo es tu invitación a empezar a silenciar el huracán dentro de ti, para que, poco a poco, puedas recuperar el poder de tu mente y vivir con más calma, enfoque y control, sin importar qué tan caótico esté el mundo afuera. Capítulo 3. Detrás de la ansiedad, el miedo a lo incierto. En medio del caos y el ruido mental, la ansiedad se vuelve una compañera frecuente que muchas personas conocen muy bien. Esa sensación de alerta constante, el corazón acelerado, la mente que no para de imaginar escenarios negativos, la dificultad para dormir o concentrarse, todo eso suele estar relacionado con un fenómeno central, el miedo a lo incierto. La incertidumbre, ese terreno impreciso donde no sabemos qué va a pasar, qué decisiones tomar o cómo serán las cosas en el futuro, es una fuente natural de ansiedad. Y aunque todos experimentamos incertidumbre en distintos momentos, la diferencia está en cómo la enfrentamos. El miedo a lo incierto tiene raíces profundas en nuestro cerebro y en nuestra historia evolutiva. Desde tiempos ancestrales, nuestra supervivencia dependió de anticipar riesgos y peligros para actuar rápido. Sin embargo, ese mecanismo que nos mantuvo vivos en contextos físicos de amenaza se volvió una trampa en el mundo moderno, donde los peligros son muchas veces abstractos, emocionales o sociales, y la información abrumadora genera una sensación constante de alerta. Cuando no sabemos qué va a pasar, nuestra mente comienza a fabricar posibilidades, casi siempre negativas, para prepararnos para lo peor. Pero esa preparación mental constante genera un desgaste enorme, porque la mayoría de esas proyecciones no se cumplen o son exageradas. El problema no es la incertidumbre en sí, sino cómo nuestra mente la interpreta y responde. Muchas veces confundimos incertidumbre con peligro inminente, y eso dispara respuestas automáticas de estrés que no son útiles en el contexto real. En este capítulo entenderemos que la ansiedad no es un enemigo que hay que eliminar, sino una señal que nos invita a mirar más de cerca lo que nos está perturbando. Aprenderemos a escucharla sin dejarnos dominar por ella. La clave está en transformar el miedo a lo incierto en curiosidad y apertura, cambiando la perspectiva de esto es un problema por esto es una oportunidad para aprender y adaptarme. Para lograrlo, es fundamental desarrollar herramientas que nos permitan estar presentes en el aquí y ahora, porque la ansiedad suele dispararse cuando la mente se adelanta demasiado al futuro o se enreda en el pasado. Practicar la atención plena, o mindfulness, ayuda a anclar la mente en el presente y a reducir la carga emocional que genera la incertidumbre. También es vital trabajar la aceptación radical de que no podemos controlar todo, y que la vida es un flujo constante de cambios que no siempre entenderemos. La resistencia al cambio solo aumenta la ansiedad y la confusión. Abrazar la incertidumbre, como parte natural del proceso, nos libera de la necesidad imposible de tener todo resuelto, y nos abre camino para la creatividad y la resiliencia. En este capítulo te mostraré técnicas para manejar la ansiedad vinculada a la incertidumbre, como ejercicios de respiración, visualizaciones y la creación de anclas mentales que te permitan volver al centro cuando sientas que la mente se desborda. También exploraremos cómo cambiar hábitos y creencias limitantes que alimentan el miedo y cómo construir una mentalidad más flexible y adaptativa. Al final, entenderás que detrás de la ansiedad está el deseo profundo de seguridad y control, pero que la verdadera seguridad se encuentra en la capacidad de adaptarse, no en eliminar lo inesperado. Cuando logres transformar tu relación con la incertidumbre, estarás dando un paso gigante hacia una mente más clara y un corazón más tranquilo, listo para enfrentar el caos externo sin perder el equilibrio interno. Este capítulo es una invitación a mirar con valentía hacia ese miedo que a veces te paraliza y a descubrir en él una puerta hacia una vida más libre, consciente y poderosa. Capítulo 4. La trampa de la reacción automática. En el vertiginoso escenario del caos y el ruido mental,
Nuestras respuestas automáticas son, sin duda, uno de los mayores obstáculos para pensar con claridad. A menudo, sin darnos cuenta, reaccionamos a los estímulos externos e internos de manera impulsiva, basada en hábitos mentales antiguos y emociones intensas, en lugar de hacerlo desde un espacio de calma y conciencia. Esta reacción automática es una especie de piloto automático que nos protege en situaciones de emergencia, pero que en el día a día puede convertirse en una trampa que nos aleja de la claridad mental y de la toma de decisiones inteligentes. La mente humana, por su diseño, busca eficiencia. Procesar cada situación con detenimiento y reflexión consumiría una energía y tiempo que en contextos ancestrales, por eso, nuestro cerebro desarrolló patrones de reacción rápida, respuestas automáticas que se activan ante ciertas señales de peligro o estrés. Sin embargo, en el mundo moderno, donde las amenazas no son físicas ni inmediatas, sino a menudo emocionales o sociales, estas reacciones rápidas se activan muchas veces de forma desproporcionada o inapropiada. ¿Cuántas veces has reaccionado con ira ante un comentario sin importancia? ¿O has sentido ansiedad paralizante ante una noticia que ni siquiera sabes si afectará tu vida? Estas respuestas automáticas pueden sabotear nuestra paz interior y nuestras relaciones, generando conflictos, malentendidos y decisiones erróneas. El primer paso para salir de esta trampa es reconocer cuándo estamos reaccionando automáticamente. Esto requiere un nivel de atención y autoconciencia que no siempre está disponible cuando estamos en medio de la tormenta mental. Sin embargo, entrenar la mente para detectar esas reacciones antes de que se desborden es posible, y es la base para recuperar el control. Una técnica fundamental para lograrlo es la pausa consciente. Aprender a detenernos unos segundos antes de responder, respirar, observar lo que sentimos y pensamos, y luego decidir cómo actuar. Esa pausa puede parecer insignificante, pero tiene un poder enorme para romper el ciclo de reactividad y abrir espacio para la claridad. En este capítulo, exploraremos también cómo las emociones intensas, como el miedo, la ira o la frustración, suelen ser el motor principal de estas reacciones automáticas. Aprender a identificarlas y aceptarlas sin dejar que nos controlen es clave para pensar claro. Además, entenderemos que detrás de muchas de estas respuestas rápidas hay creencias y heridas emocionales profundas, que si no se trabajan, seguirán activando patrones automáticos que no nos sirven. La práctica de la autoobservación, la meditación y la reflexión profunda son herramientas poderosas para desmontar estas reacciones condicionadas y construir nuevas formas de responder más conscientes y efectivas. También hablaremos sobre la importancia de crear nuevos hábitos mentales, como formular preguntas internas antes de reaccionar. ¿Esto es realmente importante? Estoy seguro de que esto requiere una respuesta inmediata, que nos ayuden a pausar y evaluar la situación con mayor perspectiva. Otro aspecto que abordaremos es cómo las redes sociales y el entorno digital potencian la reacción automática al fomentar respuestas rápidas, impulsivas y emocionales, alimentando el ruido mental y la confusión. Aprender a gestionar nuestra relación con estos medios es parte fundamental para recuperar la claridad mental. Finalmente, veremos que salir de la trampa de la reacción automática no significa eliminar las emociones o respuestas rápidas, sino elegir conscientemente cuándo y cómo responder, manteniendo siempre un espacio interno de calma y calma y calma. Reflexión. Este cambio no solo mejora nuestra claridad mental, sino que transforma nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra manera de enfrentar el caos externo. En resumen, este capítulo es una invitación a tomar las riendas de tus respuestas, a no ser prisionero de reacciones impulsivas que nublan tu mente, sino a convertirte en el maestro de tus actos, el arquitecto de tu calma, y así pensar, claro, incluso cuando el mundo se desborda a tu alrededor. Capítulo 5. Tu mente no es tú. El poder de la observación interna. En un mundo donde el caos y el ruido mental parecen no tener fin, una de las claves más poderosas para pensar claro es entender una verdad fundamental. Tu mente no eres tú. Esta distinción puede parecer sutil,
pero su impacto es profundo y transformador. Muchas personas viven identificadas completamente con sus pensamientos, emociones y juicios, como si fueran una sola cosa con ellos. Creen que cada pensamiento es una verdad absoluta, que cada emoción los define y que el contenido de su mente determina quiénes son. Pero esta identificación total con la mente es una de las principales fuentes de sufrimiento, confusión y falta de claridad. En realidad, tu mente es un instrumento, una herramienta que puede funcionar bien o mal, que puede ser entrenada y observada, pero que no es la totalidad de tu ser. Distinguir entre el observador y el pensador abre un espacio de libertad mental y emocional que te permite salir del ruido interno y recuperar la calma. Este espacio es la base para pensar claro en medio del caos. Cuando logras ponerte en el rol del observador, empiezas a ver tus pensamientos como simples eventos mentales, pasajeros, y no como hechos inamovibles. Por ejemplo, cuando aparece un pensamiento negativo o ansioso, en vez de dejarte arrastrar por él, lo reconoces, lo etiquetas y lo dejas pasar. Esta práctica reduce el poder que tienen esos pensamientos sobre ti y evita que generen una reacción emocional automática. La observación interna es como mirar una pantalla donde pasan imágenes sin quedar atrapado en ninguna. Puedes notar la aparición de una preocupación, un juicio o una emoción, sin que eso signifique que tengas que actuar sobre ellos o dejar que te definan. Este simple acto de observar con neutralidad transforma radicalmente tu relación con la mente. Pero, ¿cómo empezar a desarrollar esta habilidad? Primero, requiere practicar el silencio interior, la pausa consciente, donde te entrenas para detener el flujo de pensamientos y tomar distancia. Técnicas como la meditación mindfulness son herramientas clave para cultivar esta capacidad de observación sin juicio. No se trata de eliminar pensamientos, sino de crear un espacio donde puedas verlos sin identificarse ni reaccionar. Segundo, debes entender que la mente funciona como un río que nunca deja de fluir. Intentar controlar o detener ese flujo es inútil y agotador. La clave está en aprender a surfear esa corriente mental sin ser arrastrado por ella. Esto significa aceptar que pensamientos y emociones aparecerán, pero que tú puedes elegir qué lugar les das en tu experiencia. Tercero, desarrollar esta observación te permite detectar patrones mentales automáticos que antes pasaban desapercibidos. Podrás identificar esos pensamientos repetitivos que te limitan, esos juicios que te hacen sufrir, y esas creencias que condicionan tu vida sin que lo notes. Desde esa conciencia puedes empezar a cuestionarlos, reemplazarlos o simplemente dejarlos ir. Otro aspecto fundamental de entender que tu mente no eres tú, es que te permite no tomarte las cosas personalmente. Cuando recibes una crítica, un comentario o una situación difícil, la mente suele reaccionar con defensas y emociones intensas porque se siente atacada. Pero si observas esa reacción como un proceso mental que surge y pasa, sin que defina quién eres realmente, puedes responder con mayor calma y sabiduría. Este desapego no es frialdad ni indiferencia, sino una forma madura de relacionarte contigo mismo y con el mundo. Además, este poder de observación es un antídoto contra el estrés crónico y la ansiedad. Al no quedar atrapado en la vorágine de pensamientos y emociones, reduces la activación constante del sistema nervioso y generas un estado interno de tranquilidad y claridad. En este capítulo, también exploraremos cómo esta observación interna se conecta con la identidad y el sentido del yo. Muchas veces, el caos mental surge porque la mente se aferra a una imagen rígida de quién somos o cómo deberían ser las cosas. Al abrir ese espacio de observación, descubres que el yo es más amplio y flexible, capaz de adaptarse y crecer en medio del cambio. Por último, entender esta separación te brinda una herramienta invaluable para tomar decisiones conscientes. Cuando no estás identificado con cada pensamiento y emoción, puedes evaluar las opciones con mayor objetividad, sin dejarte llevar por impulsos ni por el ruido del momento. En resumen, este capítulo es una invitación a empezar a mirar hacia adentro con nuevos ojos, a descubrir que dentro de ti hay un espacio tranquilo que no se altera por la tormenta mental. Ese espacio es tu verdadero centro,
y desde él puedes pensar claro, elegir con sabiduría y vivir con más libertad, sin importar cuán caótico sea el mundo exterior. Capítulo 6. La importancia del enfoque. Cómo dirigir tu atención en medio del caos. En un mundo que parece diseñado para robar nuestra atención a cada segundo, aprender a enfocar la mente se convierte en una habilidad fundamental para pensar claro y vivir con propósito. La realidad actual nos bombardea con estímulos constantes. Notificaciones, mensajes, información sin filtro, demandas laborales, personales y sociales que compiten por captar nuestra atención. Este escenario genera una dispersión mental, que es el enemigo número uno de la claridad. Cuando la atención está fragmentada, los pensamientos se vuelven borrosos, la productividad cae y la sensación de saturación crece. En tiempos caóticos, mantener el enfoque es un desafío mayúsculo, pero también una oportunidad para tomar el control de nuestra mente y nuestra vida. Comprender cómo funciona la atención es el primer paso. La atención es un recurso limitado y valioso. No podemos atender a todo al mismo tiempo sin perder calidad y profundidad. La mente funciona mejor cuando concentra su energía en una sola tarea o pensamiento a la vez. Sin embargo, en la era digital, hemos aprendido a hacer multitasking o tareas múltiples, que en realidad fragmentan la atención y reducen la eficacia. Por eso, el multitasking es un mito que, lejos de ayudarnos, aumenta el ruido mental y la sensación de caos interno. En este capítulo, exploraremos cómo entrenar tu mente para dirigir la atención de manera consciente y voluntaria, eligiendo a qué prestar energía y a qué no. Aprender a decir no mentalmente a lo irrelevante es tan importante como aprender a decir sí a lo que realmente importa. Practicar el enfoque no es solo cuestión de fuerza de voluntad, sino de establecer hábitos que lo faciliten, como crear ambientes libres de distracciones, planificar momentos específicos para revisar el correo o las redes sociales, y organizar las tareas por prioridades claras. Además, entenderemos que el enfoque tiene un componente emocional. La motivación y el interés son combustibles para mantener la atención sostenida. Por eso, conectar con un propósito claro o una intención fuerte ayuda a sostener el foco incluso cuando aparecen dificultades o distracciones. Otro aspecto que veremos es cómo el descanso y la calidad del sueño influyen directamente en la capacidad de concentración. Una mente cansada o sobrecargada tiene dificultades para enfocar, por más esfuerzo que hagamos. Por eso, cuidar el cuerpo y los ritmos naturales es parte esencial para pensar claro. Este capítulo también te guiará en prácticas para mejorar el enfoque, como ejercicios de concentración progresiva, meditación enfocada y técnicas para redirigir la atención cuando se dispersa. Aprenderás a identificar cuando la mente se dispersa y a traerla suavemente de vuelta sin juzgarte. Además, reflexionaremos sobre cómo el enfoque no significa rigidez mental o inflexibilidad, sino más bien la capacidad de adaptarse sin perder la dirección interna. En medio del caos, el enfoque es como un faro que te guía, un ancla que te mantiene firme sin importar la tormenta externa. Por último, abordaremos la relación entre enfoque y creatividad. Muchas personas creen que para ser creativos deben dejar la mente libre de límites, pero, en realidad, la creatividad florece cuando la atención está dirigida con intención, porque entonces podemos combinar ideas con claridad y orden. En definitiva, este capítulo es una invitación a entrenar tu capacidad de atención como un músculo que fortalece tu mente y tu vida, para que puedas pensar claro, avanzar con propósito y navegar el caos con una brújula interna firme y segura. Capítulo 7. La gestión emocional, clave para mantener la calma y la claridad. En tiempos de caos y confusión, no es solo la mente la que se ve afectada, nuestras emociones también juegan un papel fundamental en la forma en que pensamos y tomamos decisiones. La gestión emocional es, sin duda, una de las habilidades más importantes para mantener la calma y la claridad mental. Cuando nuestras emociones están fuera de control, se convierten en un torbellino interno que nubla el pensamiento, distorsiona la realidad y nos lleva a reaccionar impulsivamente o a paralizarnos por completo. En este capítulo, exploraremos cómo las emociones y la mente están estrechamente conectadas
Y cómo aprender a reconocer, aceptar y manejar nuestras emociones es esencial para pensar claro en medio del caos. Las emociones son señales poderosas que nos informan sobre nuestro estado interno y sobre cómo estamos interpretando el mundo a nuestro alrededor. Sin embargo, muchas personas han sido condicionadas a reprimirlas, ignorarlas o incluso temerlas, creyendo que las emociones son un obstáculo para la razón. Esta visión es limitada y contraproducente. Las emociones, en realidad, son un aliado si sabemos escucharlas y comprenderlas. La clave está en no dejarnos dominar por ellas, sino en integrarlas y utilizarlas como información valiosa. Una emoción intensa, como el miedo o la ira, puede ser una alerta para cuidar algo importante, pero si se sale de control, se transforma en una barrera que impide pensar con claridad. La gestión emocional no implica eliminar estas emociones, sino aprender a responder a ellas con inteligencia emocional, es decir, con conciencia, empatía y autocontrol. Para lograrlo, es fundamental desarrollar la habilidad de la autorregulación emocional. Esto comienza con la identificación precisa de lo que sentimos, nombrar la emoción y observarla sin juzgarla. Este simple acto ayuda a disminuir la intensidad emocional y abre un espacio para elegir cómo actuar. Además, la gestión emocional incluye técnicas prácticas como la respiración consciente, el anclaje en el presente y el cambio de enfoque hacia pensamientos o imágenes que calmen la mente. También veremos la importancia de la expresión saludable de las emociones, porque contenerlas o negarlas solo acumula tensión interna que estalla en momentos inesperados. Este capítulo te guiará en la práctica de herramientas para transformar emociones negativas en estados más equilibrados y cómo cultivar emociones positivas que alimenten la claridad mental, como la gratitud, la compasión y la esperanza. Comprenderás cómo estas emociones no son un lujo, sino un recurso vital para mantener la mente clara y el corazón fuerte. Asimismo, exploraremos cómo las emociones afectan nuestras relaciones y cómo una buena gestión emocional mejora la comunicación, reduce conflictos y genera vínculos más auténticos y saludables. La capacidad de manejar las emociones también está vinculada a la resiliencia, la capacidad de recuperarse frente a las adversidades sin perder la claridad ni la calma interior. Finalmente, reflexionaremos sobre el papel del autoconocimiento y la autoaceptación en la gestión emocional. Entender nuestras propias tendencias emocionales y aceptarlas sin culpa ni juicio nos permite avanzar hacia un estado mental más sereno y claro. En resumen, este capítulo es una invitación a reconocer el poder de tus emociones, a desarrollar una relación sana con ellas y a convertirlas en aliadas para pensar claro, tomar decisiones acertadas y vivir con equilibrio en tiempos caóticos. Capítulo 8. La fuerza de la rutina. Cómo los hábitos moldean tu claridad mental. En medio de la incertidumbre y el caos, puede parecer contradictorio hablar de rutina y hábitos, como si fueran algo rígido y aburrido. Sin embargo, la rutina es una de las herramientas más poderosas para mantener la claridad mental y el equilibrio emocional. Los hábitos, esas acciones que repetimos de forma automática, moldean gran parte de nuestra vida diaria, desde cómo pensamos hasta cómo nos sentimos y actuamos. Entender la fuerza de la rutina es comprender que no somos meros pasajeros a merced del caos externo, sino arquitectos activos de nuestro mundo interior. Los hábitos bien diseñados funcionan como un ancla en tiempos turbulentos. Cuando el entorno es impredecible, tener ciertos patrones que no dependen de factores externos brinda estabilidad y nos libera de la sobrecarga mental que genera la toma constante de decisiones. Esto permite que nuestra energía mental se concentre en lo que realmente importa y no en lo trivial. Por ejemplo, establecer una rutina matutina con prácticas como la meditación, el ejercicio o la lectura puede marcar la diferencia en cómo enfrentamos el día, ayudándonos a iniciar con un estado mental más claro y centrado. Además, la creación de hábitos saludables influye directamente en nuestra capacidad para gestionar el estrés, mejorar el sueño, fortalecer la concentración y mantener la motivación. Por otro lado, la ausencia de rutinas o hábitos desordenados contribuye a aumentar la confusión, la procrastinación y la sensación de estar fuera de control. Este capítulo
Explorará cómo identificar qué hábitos están funcionando para ti y cuáles están saboteando tu claridad mental, para luego diseñar una rutina que potencie tu bienestar integral. Un aspecto fundamental que abordaremos es el poder del hábito para moldear la mente a largo plazo. Cambiar patrones mentales negativos o limitantes no es cuestión de voluntad momentánea, sino de la repetición constante de nuevas formas de pensar y actuar hasta que se vuelven automáticas. Por eso, la paciencia y la perseverancia son esenciales en este proceso. Además, veremos cómo la rutina no debe entenderse como algo rígido, sino como un marco flexible que se adapta a tus necesidades y circunstancias, permitiéndote navegar el caos con estructura y libertad al mismo tiempo. También hablaremos de la importancia de incorporar pausas conscientes y momentos de descanso dentro de la rutina, para evitar el agotamiento y favorecer la renovación mental. Las rutinas que integran el cuidado del cuerpo, la mente y el espíritu generan un efecto sinérgico que potencia la claridad y la resiliencia. Este capítulo te ofrecerá estrategias prácticas para construir hábitos poderosos, como la técnica de apilamiento de hábitos, el diseño de recordatorios efectivos y la creación de un ambiente que favorezca la continuidad. Además, exploraremos cómo la automotivación y el autoconocimiento son aliados clave para mantener la rutina, entendiendo que cada pequeño paso cuenta y que el progreso constante es más importante que la perfección. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo la fuerza de la rutina puede transformar no solo tu claridad mental, sino también tu vida en general, permitiéndote convertir el caos en una oportunidad para crecer, adaptarte y florecer. En resumen, este capítulo es una invitación a reconocer el poder de los hábitos y rutinas como cimientos sólidos, sobre los cuales construir una mente clara, un corazón sereno y una vida con propósito, en medio de cualquier tormenta. Capítulo 9. La comunicación consciente, transformando el caos en conexión clara. En tiempos caóticos, cuando nuestras mentes están saturadas y las emociones a flor de piel, la manera en que nos comunicamos con los demás puede ser tanto un puente hacia la calma y la comprensión como un detonante de malentendidos, conflictos y mayor confusión interna. La comunicación consciente es una habilidad fundamental para pensar claro, no solo porque nos permite expresar nuestras ideas con claridad, sino porque también nos ayuda a escuchar y comprender mejor, creando conexiones auténticas que nos sostienen en medio del desorden externo. La mayoría de las interacciones humanas están cargadas de automatismos, juicios y reacciones emocionales que nublan la verdadera intención de nuestras palabras. En contextos de estrés o incertidumbre, estas reacciones se amplifican y la comunicación puede volverse un terreno peligroso donde el caos se multiplica. Por eso, aprender a comunicarnos de manera consciente no es solo una cuestión de técnica, sino de presencia y atención plena. Cuando hablamos sin estar presentes, sin observar nuestras propias emociones y sin escuchar al otro, nuestras palabras pueden alimentar el ruido mental y emocional, generando más confusión y resistencia. La comunicación consciente implica primero cultivar la escucha activa, esa capacidad de prestar atención completa y sin prejuicios a lo que el otro está diciendo, no solo con sus palabras, sino con su lenguaje corporal y emociones implícitas. Esta escucha profunda abre la puerta a la empatía, la comprensión y la conexión genuina. Por otro lado, también se trata de expresarnos desde la honestidad y la claridad interna, evitando caer en críticas destructivas, reproches o defensas automáticas que solo aumentan la tensión. Puntos. Aprender a poner límites saludables, decir no con respeto y expresar nuestras necesidades sin agresividad es parte esencial de esta comunicación consciente. En este capítulo, exploraremos técnicas específicas que te ayudarán a mejorar tus habilidades comunicativas, como el uso del lenguaje positivo, la formulación de preguntas abiertas y el manejo del silencio como herramienta poderosa. También hablaremos sobre la importancia de la congruencia entre lo que decimos y lo que mostramos con nuestro cuerpo y tono de voz. Otro aspecto clave es reconocer los patrones de comunicación tóxica que todos podemos haber aprendido y que muchas veces reproducimos sin darnos cuenta. La crítica constante, la evasión, la manipulación, la pasividad o la agresividad. Identificar estos patrones es el primer paso para transformarlos y construir un diálogo más sano y efectivo.
Además, veremos cómo la comunicación consciente fortalece la inteligencia emocional, porque nos invita a gestionar nuestras emociones durante la interacción y a responder con empatía, en lugar de reaccionar con impulsividad. En tiempos de crisis o tensión, esta habilidad puede marcar la diferencia entre el conflicto y la colaboración, entre la confusión y la solución. Este capítulo también profundizará en la importancia de la comunicación interna. Cómo hablamos con nosotros mismos influye directamente en cómo nos comunicamos con los demás. Cultivar un diálogo interno amable y claro es la base para establecer relaciones externas más saludables. Finalmente, reflexionaremos sobre el poder transformador que tiene la comunicación consciente en la vida personal, profesional y social. Cuando logramos comunicarnos con claridad y presencia, reducimos el caos externo y creamos espacios de entendimiento y paz, incluso en medio de la tormenta. En resumen, este capítulo es una invitación a usar la palabra y la escucha como herramientas conscientes para transformar el caos en conexión, la confusión en claridad y las relaciones en fuentes de apoyo y crecimiento. Capítulo 10. La toma de decisiones en la tormenta. Estrategias para elegir con claridad. Tomar decisiones puede ser una de las tareas más difíciles cuando el mundo alrededor parece girar sin control, cuando las emociones están a flor de piel y la información es contradictoria o excesiva. En tiempos caóticos, la mente se satura, el miedo y la incertidumbre se apoderan de nosotros, y el simple acto de elegir puede convertirse en una fuente de ansiedad paralizante. Sin embargo, la toma de decisiones clara y efectiva es crucial para navegar con éxito cualquier tormenta y avanzar hacia un terreno más estable. Este capítulo está dedicado a explorar cómo podemos fortalecer nuestra capacidad para decidir con sabiduría, incluso cuando las circunstancias son confusas o desafiantes. Primero, es fundamental reconocer que no siempre tendremos todas las respuestas o garantías. En cambio, aprender a aceptar la incertidumbre y la imperfección nos libera para actuar con mayor confianza y flexibilidad. La clave está en desarrollar un proceso interno que nos permita evaluar las opciones, reconocer nuestras emociones, considerar las consecuencias y finalmente actuar desde un lugar de equilibrio, y no desde el miedo o la presión externa. En este sentido, la autoconciencia y la observación interna, temas que ya hemos explorado en capítulos anteriores, son aliados poderosos para clarificar el panorama mental antes de decidir. Una mente saturada de ruido emocional y pensamientos desordenados no puede ver con claridad las opciones ni sus implicaciones. Por eso, tomarse un tiempo para pausar, respirar y ordenar los pensamientos es un paso indispensable. Además, este capítulo aborda técnicas prácticas para estructurar el proceso de decisión, como el análisis de pros y contras, la creación de escenarios posibles y la consulta con fuentes confiables, sin caer en la parálisis por exceso de información. La toma de decisiones consciente también implica aprender a confiar en la intuición, ese conocimiento interno que va más allá del pensamiento lógico y que muchas veces se manifiesta como una sensación o corazonada. Saber diferenciar entre una intuición genuina y un impulso emocional momentáneo es una habilidad que se desarrolla con la práctica y la reflexión. Otro aspecto fundamental es manejar el miedo al error o al fracaso, que suele ser uno de los mayores bloqueos para decidir. Este capítulo te invitará a cambiar la perspectiva del error, viéndolo no como un fracaso definitivo, sino como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. La resiliencia frente a las decisiones erróneas fortalece la confianza en nuestra capacidad para enfrentar cualquier situación. Además, hablaremos sobre cómo establecer prioridades claras es esencial para decidir con claridad. En medio del caos, no todas las decisiones tienen el mismo peso ni urgencia, y saber distinguir lo urgente de lo importante nos ayuda a canalizar nuestra energía mental de forma más eficiente. También reflexionaremos sobre la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación post-decisión, porque ninguna elección es definitiva en un mundo en constante cambio. Saber ajustar el rumbo cuando es necesario es una forma de mantener la claridad y la efectividad a largo plazo. Finalmente, veremos cómo el apoyo social y la comunicación clara con otros
pueden enriquecer el proceso de toma de decisiones, ofreciéndonos diferentes perspectivas y reduciendo la carga mental individual. En resumen, este capítulo es una guía para aprender a tomar decisiones con una mente clara, un corazón valiente y una actitud abierta, transformando la incertidumbre en acción consciente y poderosa, capaz de guiarnos a través de cualquier tormenta hacia un futuro más luminoso. Capítulo 11. La resiliencia mental. Cómo rebotar más fuerte después de cada caída. En la vida, y más aún en tiempos de caos e incertidumbre, la capacidad para resistir, adaptarse y recuperarse frente a las adversidades es una de las cualidades más valiosas que podemos cultivar. La resiliencia mental no es solo la habilidad de aguantar el estrés o soportar dificultades, sino la capacidad activa de aprender de las experiencias, crecer a partir de ellas y mantener la claridad mental en medio de la tormenta. Este capítulo explora en profundidad qué es la resiliencia mental, cómo se desarrolla y cuáles son las estrategias prácticas para fortalecerla día a día. Primero, es importante entender que la resiliencia no es una cualidad innata que solo algunas personas poseen, sino una capacidad que todos podemos desarrollar con intención y práctica. Desarrollar con intención y práctica no significa evitar sentir dolor o angustia, sino aprender a manejarlos de manera que no nos paralicen ni nos definan. La resiliencia implica aceptar la realidad tal como es, incluso cuando es dura, sin caer en la negación ni en el pesimismo. Este equilibrio entre aceptación y esperanza es lo que permite a la mente mantenerse clara y orientada hacia soluciones. En tiempos caóticos, la resiliencia mental se convierte en el pilar que sostiene nuestra capacidad de pensar claro, tomar decisiones sabias y actuar con efectividad. Para fortalecer esta resiliencia, es fundamental cultivar una serie de hábitos mentales y emocionales que nos permitan enfrentar los desafíos con una actitud constructiva. Entre estos hábitos se encuentran la autoempatía, la autocompasión y el autocuidado, que nos ayudan a mantener una relación amable y paciente con nosotros mismos, especialmente en momentos de dificultad. Además, la resiliencia mental está profundamente ligada a la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de cambiar de perspectiva, de adaptarse a nuevas circunstancias y de encontrar diferentes caminos cuando el primero no funciona. La rigidez mental es uno de los principales enemigos de la resiliencia, porque nos mantiene atrapados en patrones negativos y en la incapacidad de avanzar. En este capítulo, analizaremos también la importancia del sentido y propósito de vida como anclas poderosas para la resiliencia. Cuando tenemos un ¿por qué? Claro, incluso las circunstancias más difíciles pueden ser atravesadas con mayor fortaleza y determinación. Este sentido da dirección y significado a nuestro esfuerzo y sufrimiento, haciendo que el caos tenga un sentido transformador. Otro componente crucial de la resiliencia es la red de apoyo social. Las relaciones auténticas, basadas en la confianza y la comprensión, nos proveen recursos emocionales y prácticos para enfrentar los desafíos. Aprender a pedir ayuda, compartir nuestras cargas y ofrecer apoyo a otros también fortalece la resiliencia colectiva. Este capítulo también presenta técnicas y ejercicios para desarrollar la resiliencia mental, tales como la reestructuración cognitiva para cambiar creencias limitantes, la práctica del mindfulness para mantener la atención en el presente y la visualización positiva para reforzar la confianza y la esperanza. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo la resiliencia mental no solo nos ayuda a sobrevivir el caos, sino a transformarlo en una oportunidad para crecer, reinventarnos y encontrar una versión más fuerte, sabia y serena de nosotros mismos. En resumen, este capítulo es una invitación a cultivar la resiliencia como una fuerza interna que nos permite rebotar más fuertes después de cada caída, mantener la claridad mental en medio de la tormenta y avanzar con valentía hacia una vida plena y significativa. Capítulo 12. El poder del mindfulness. Vivir el presente para pensar claro. En un mundo que no deja de acelerarse, donde el pasado y el futuro se entremezclan en la mente creando ansiedad y estrés, el mindfulness, o atención plena, se ha convertido en una práctica fundamental para recuperar la claridad mental y la calma interior. Este capítulo está dedicado a explorar cómo el mindfulness
puede transformar nuestra relación con el caos externo y con nuestro propio mundo interno, ofreciéndonos una herramienta poderosa para vivir con mayor presencia, equilibrio y claridad. Mindfulness es la capacidad de prestar atención de manera intencionada en el momento presente y sin juzgar. Aunque parezca sencillo, en teoría, en la práctica es un desafío constante, especialmente en tiempos de caos, cuando la mente tiende a dispersarse entre preocupaciones, rumiaciones y distracciones. Sin embargo, cultivar esta atención plena es la base para recuperar el control de la mente y el cuerpo. Cuando practicamos mindfulness, dejamos de reaccionar automáticamente a los estímulos y ganamos la capacidad de observar lo que sucede dentro y fuera de nosotros con mayor objetividad y calma. Punto interno. Esto nos permite responder en lugar de reaccionar, elegir en lugar de impulsar, y mantener una mente clara en medio de la confusión. En este capítulo profundizaremos en los beneficios del mindfulness para la salud mental, emocional y física, demostrados por numerosos estudios científicos que avalan su eficacia para reducir el estrés, mejorar la concentración, regular la concentración, las emociones y fortalecer la resiliencia. Además, exploraremos cómo esta práctica puede ayudarnos a desacelerar el ritmo frenético de la vida, permitiéndonos apreciar los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto, y conectarnos con una sensación de paz interior que no depende de las circunstancias externas. Un aspecto fundamental que abordaremos es la relación entre mindfulness y autoconciencia. Al entrenar la atención plena, desarrollamos una mayor sensibilidad hacia nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales, lo que nos da una ventaja para identificar patrones negativos, creencias limitantes y reacciones automáticas que nublan nuestra claridad. Este conocimiento interno es el primer paso para transformarlos. También se discutirán diferentes técnicas y prácticas de mindfulness adaptadas a la vida cotidiana, desde meditaciones formales hasta ejercicios breves que se pueden incorporar en cualquier momento del día. Estas prácticas incluyen la respiración consciente, la observación de los sentidos, la meditación caminando y la pausa consciente antes de responder a estímulos externos. La práctica regular de mindfulness no solo mejora nuestra capacidad para pensar claro, sino que también fortalece nuestra conexión con el momento presente, facilitando una vida más plena y significativa. Además, este capítulo explorará cómo mindfulness puede ser una herramienta para mejorar nuestras relaciones, ya que al estar más presentes y atentos, podemos comunicarnos con mayor autenticidad y empatía, reduciendo malentendidos y conflictos. Finalmente, reflexionaremos sobre el mindfulness como un camino de autotransformación, que más allá de ser una técnica, es una actitud vital que nos invita a aceptar la vida tal como es, con sus luces y sombras, y a encontrar en cada instante una oportunidad para crecer y vivir con mayor claridad y serenidad. En resumen, este capítulo es una invitación a descubrir y practicar el poder del mindfulness para vivir el presente, dominar el caos mental y cultivar una mente clara y un corazón en paz, capaces de navegar cualquier tormenta con sabiduría y calma. Capítulo 13. El autodiálogo interno. El arte de hablarse para pensar claro. Nuestro diálogo interno, esa conversación constante que mantenemos con nosotros mismos, tiene un poder inmenso sobre nuestra claridad mental, nuestras emociones y nuestras acciones. En tiempos de caos, esta voz interna puede convertirse en nuestro mejor aliado o en el peor enemigo. El autodiálogo interno es, en esencia, el arte de hablarse con conciencia, intención y compasión, para generar un espacio mental claro, ordenado y constructivo. En este capítulo profundizaremos en cómo el modo en que nos hablamos a nosotros mismos influye directamente en nuestra capacidad para enfrentar situaciones difíciles, tomar decisiones acertadas y mantener la calma mental. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestro autodiálogo está lleno de críticas duras, juicios negativos y mensajes limitantes que minan nuestra confianza y aumentan el ruido mental. Este tipo de diálogo interno tóxico puede sabotear nuestra claridad mental, provocando dudas, miedos y parálisis. Por eso, el primer paso para pensar claro es observar y entender cómo nos hablamos, identificar esos patrones dañinos y comenzar a transformarlos. Aprender a cultivar un autodiálogo interno positivo
no significa ignorar nuestras debilidades o problemas, sino abordarlos desde un lugar de honestidad y amabilidad. Este cambio implica desarrollar una voz interna que nos apoye, que nos motive y que nos brinde claridad en lugar de confusión. La autocompasión es una herramienta esencial para lograrlo. Tratarnos con la misma paciencia y cariño que ofreceríamos a un amigo querido. En este capítulo, exploraremos técnicas concretas para transformar el autodiálogo, como la reformulación de pensamientos negativos, el uso de afirmaciones positivas y la práctica del mindfulness para observar sin juzgar lo que nos decimos. También abordaremos la importancia de la coherencia entre el diálogo interno y nuestras acciones, porque para pensar claro, es fundamental que nuestras palabras internas reflejen una intención auténtica y un compromiso con nuestro bienestar. Asimismo, examinaremos cómo el autodiálogo interno influye en nuestra percepción del mundo y de los demás. Una mente que se habla con claridad y respeto proyecta esa misma claridad en sus relaciones y decisiones. Por el contrario, un diálogo interno confuso o negativo tiende a generar malentendidos y conflictos externos. Este capítulo te invitará a convertir tu diálogo interno en un espacio de claridad y poder, donde las palabras sean semillas que cultiven confianza, serenidad y enfoque. Finalmente, reflexionaremos sobre la práctica constante del autodiálogo consciente como una forma de entrenamiento mental que, con el tiempo, transforma la mente dispersa y caótica en una mente ordenada, firme y clara, capaz de enfrentar cualquier tormenta con sabiduría y calma. En resumen, este capítulo es una invitación a descubrir el arte de hablarse a uno mismo para pensar claro, aprendiendo a ser nuestro propio aliado en el camino hacia la paz mental y el éxito personal. Capítulo 14. Gestionando la ansiedad. Herramientas para mantener la calma en el caos. La ansiedad es una respuesta natural y necesaria ante situaciones que percibimos como amenazantes o inciertas. Pero cuando esta respuesta se vuelve constante, intensa o desproporcionada, puede nublar nuestra mente, paralizarnos y aumentar el caos interno y externo. En tiempos caóticos, la ansiedad tiende a intensificarse, convirtiéndose en un obstáculo para pensar con claridad, tomar decisiones y mantener el equilibrio emocional. Este capítulo está dedicado a entender cómo la ansiedad afecta nuestro pensamiento y a descubrir herramientas prácticas y efectivas para gestionarla y mantener la calma, incluso en medio de la tormenta. Primero, es fundamental comprender qué es la ansiedad desde una perspectiva integral. No solo una sensación desagradable, sino una señal que el cuerpo y la mente nos envían para alertarnos sobre algo importante. Reconocer esta función adaptativa nos ayuda a no combatir la ansiedad como un enemigo, sino a relacionarnos con ella de manera más sabia y compasiva. A continuación, exploraremos los efectos de la ansiedad en la función cognitiva. La ansiedad activa el sistema de alerta del cerebro, generando pensamientos acelerados, dificultad para concentrarse, inquietud y una percepción distorsionada del riesgo. Estos efectos deterioran la claridad mental y dificultan la resolución de problemas. Entender estos mecanismos es el primer paso para contrarrestarlos. Este capítulo presentará diversas técnicas para manejar la ansiedad basadas en la evidencia científica, incluyendo ejercicios de respiración diafragmática que ayudan a regular el sistema nervioso y reducir la activación fisiológica, prácticas de relajación progresiva para liberar la tensión muscular acumulada, y el uso del mindfulness para observar la ansiedad sin juzgarla ni dejarse arrastrar por ella. Además, se abordará la importancia de establecer rutinas saludables que incluyen el ejercicio físico regular, una alimentación balanceada y un buen descanso, factores que influyen directamente en la capacidad del cuerpo y la mente para manejar el estrés y la ansiedad. También discutiremos cómo identificar y modificar patrones de pensamiento que alimentan la ansiedad, como el catastrofismo, la sobregeneralización o la preocupación excesiva, utilizando herramientas de reestructuración cognitiva. Otro aspecto esencial es el manejo del entorno y la información, ya que en tiempos de caos, la sobreexposición a noticias negativas o fuentes poco confiables puede aumentar la ansiedad de manera significativa. Aprender a filtrar y limitar el consumo de información
es una estrategia vital para mantener la mente clara y serena. Este capítulo también destacará la importancia del apoyo social y la comunicación abierta para aliviar la carga emocional que genera la ansiedad. Compartir nuestros sentimientos con personas de confianza y buscar ayuda profesional cuando sea necesario son pasos fundamentales para una gestión saludable. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo la ansiedad, cuando se maneja adecuadamente, puede convertirse en una fuente de energía y alerta útil, potenciando nuestra capacidad de respuesta y adaptación. En resumen, este capítulo es una guía completa para reconocer, entender y gestionar la ansiedad, transformándola de un obstáculo paralizante en una señal útil y manejable, que nos permita mantener la calma, la claridad mental y el punto hacia la que resumen pone bienestar emocional en cualquier situación caótica. Capítulo 15. La disciplina del hábito. Construyendo rutinas para mantener la claridad. En medio del caos y la incertidumbre, la disciplina personal emerge como una brújula esencial que nos ayuda a mantener el rumbo, sostener la claridad mental y avanzar hacia nuestras metas con paso firme. La disciplina no es sinónimo de rigidez ni de castigo, sino la capacidad de establecer hábitos y rutinas conscientes que nos permitan gestionar nuestro tiempo, energía y atención de manera efectiva, incluso cuando las circunstancias externas son impredecibles o adversas. Este capítulo explora en profundidad cómo la disciplina del hábito es una herramienta poderosa para pensar claro en tiempos caóticos, y cómo podemos cultivarla y sostenerla en nuestra vida diaria. Para empezar, es vital comprender que la disciplina no es una cualidad mágica con la que se nace, sino un músculo que se fortalece con práctica constante y gradual. A menudo, cuando pensamos en disciplina, imaginamos esfuerzos extremos y sacrificios insostenibles, lo que puede generar rechazo o frustración. Sin embargo, la disciplina del hábito se basa en pequeños pasos, acciones repetidas y ajustes conscientes que, con el tiempo, se convierten en un estilo de vida que sostiene nuestra claridad y bienestar. Este capítulo profundiza en la importancia de diseñar rutinas que se adapten a nuestras necesidades, valores y objetivos, y que sean flexibles para ajustarse a los cambios propios del caos externo. Una rutina bien construida no debe sentirse como una carga, sino como un soporte que nos permite automatizar decisiones básicas, ahorrar energía mental y enfocarnos en lo realmente importante. Abordaremos estrategias para identificar y priorizar hábitos clave que impacten directamente nuestra claridad mental, como el descanso adecuado, la alimentación consciente, el ejercicio físico regular, la meditación y la planificación diaria. Además, exploraremos la neurociencia detrás de la formación de hábitos, cómo la repetición, el contexto y las recompensas influyen en la consolidación de conductas, y cómo podemos aprovechar este conocimiento para crear hábitos duraderos y efectivos. También hablaremos sobre los obstáculos comunes que enfrentamos al intentar establecer disciplina, como la procrastinación, la falta de motivación o la influencia del entorno, y cómo superarlos con herramientas prácticas como la segmentación de tareas, el establecimiento de metas claras y alcanzables, y el autocontrol gradual. Otro punto fundamental es la gestión del equilibrio entre disciplina y flexibilidad. En tiempos caóticos, es crucial aprender a ser disciplinados sin caer en el perfeccionismo o la rigidez extrema, que pueden generar más estrés y bloquear la claridad. Saber cuándo ser firmes y cuándo adaptarnos es una habilidad que se cultiva con la experiencia y la autoconciencia. Habrá días en que fallen los hábitos o la motivación decaiga, y aprender a perdonarnos y reorientarnos sin juicio es clave para mantener la continuidad y no caer en el autosabotaje. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo la disciplina del hábito no solo mejora nuestra capacidad para pensar claro, sino que también impulsa nuestra productividad, nos fortalece ante cualquier tormenta. En resumen, este capítulo es una invitación a construir una disciplina amable y consciente, basada en hábitos sostenibles que sostengan nuestra claridad mental y nos permitan navegar con seguridad y serenidad a través del caos cotidiano. La visión a largo plazo. Mantener el rumbo cuando todo parece desmoronarse. En tiempos de caos, cuando el presente se llena de incertidumbre,
dificultades y constantes cambios, sostener una visión clara y coherente a largo plazo puede parecer una tarea imposible. Sin embargo, es precisamente esa visión lo que actúa como un faro, una guía que nos ayuda a no perdernos en el torbellino de eventos, emociones y decisiones inmediatas. Este capítulo está dedicado a explorar la importancia de mantener una visión amplia, profunda y flexible, que nos permita avanzar con propósito y resiliencia, incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. La visión a largo plazo no es un plan rígido ni una meta inamovible, sino una dirección general que orienta nuestras acciones y decisiones, conectando el presente con un futuro deseado. Esta visión se nutre de nuestros valores más profundos, nuestros sueños auténticos y nuestro sentido de propósito. Cuando logramos cultivar y mantener esta perspectiva, somos capaces de dar sentido a las adversidades y encontrar motivación para seguir adelante, aún en las circunstancias más adversas. Este capítulo comienza explorando cómo se construye y se sostiene una visión a largo plazo. En primer lugar, es fundamental hacer una pausa para reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos verdaderamente y cuáles son las prioridades que guían nuestra vida. Esta reflexión profunda requiere honestidad y valentía, pues implica confrontar tanto nuestras fortalezas como nuestras vulnerabilidades. La claridad en esta etapa es esencial para evitar que la visión sea una ilusión o un deseo pasajero que se desvanece ante la primera dificultad. A continuación, abordaremos cómo la visión a largo plazo nos ayuda a tomar decisiones más sabias y a gestionar mejor las crisis. Cuando tenemos un porqué claro y potente, las decisiones difíciles se vuelven más manejables porque se enmarcan dentro de un propósito mayor. Este sentido de propósito actúa como una ancla emocional y cognitiva que estabiliza nuestra mente y nos ayuda a resistir las tormentas emocionales, las dudas y el miedo. Un aspecto crucial que trataremos es la necesidad de flexibilidad dentro de la visión. El mundo cambia rápidamente, y con él nuestras circunstancias, recursos y oportunidades. Mantener una visión a largo plazo no significa aferrarse a un plan fijo sin capacidad de adaptación, sino tener la sabiduría para ajustar la ruta cuando sea necesario, sin perder la esencia de lo que realmente queremos. Esta flexibilidad es la clave para mantener la claridad mental y el enfoque, evitando el agotamiento o la frustración cuando las cosas no salen como esperábamos. Este capítulo también enfatiza la importancia de dividir la visión a largo plazo en objetivos a corto y mediano plazo, para que el camino se vuelva tangible y motivador. Establecer metas claras y alcanzables permite celebrar pequeños logros que alimentan la motivación y la confianza, fortaleciendo nuestra capacidad para mantenernos firmes ante las dificultades. Asimismo, exploraremos cómo la visualización positiva y la creación de mapas mentales pueden ser herramientas prácticas para conectar emocional y cognitivamente con nuestra visión, facilitando que se mantenga viva y presente en nuestra mente, incluso cuando las distracciones y el caos amenacen con dispersarla. Otro punto fundamental que abordaremos es la relación entre la visión a largo plazo y la gestión emocional. Mantener una perspectiva amplia nos ayuda a relativizar los problemas inmediatos, a reducir la ansiedad y a cultivar la paciencia y la perseverancia, cualidades esenciales para avanzar en cualquier proceso de crecimiento y éxito personal. Además, hablaremos sobre la importancia del apoyo social y la comunidad en el mantenimiento de la visión a largo plazo. Compartir nuestra visión con personas que nos apoyan y que creen en nosotros puede ser una fuente invaluable de energía, inspiración y responsabilidad. Finalmente, este capítulo cierra con una invitación a abrazar la incertidumbre como parte inevitable del camino, y a cultivar la confianza en nuestra capacidad para crear, adaptar y sostener nuestra visión, sin importar las circunstancias externas. Mantener la visión a largo plazo es un acto de fe, valentía y amor propio que nos permite no solo sobrevivir al caos, sino transformarlo en una oportunidad para crecer, evolucionar y construir una vida con sentido y plenitud. En resumen, este capítulo es un llamado a mirar más allá del presente turbulento,
a conectar con la fuerza interior que nos impulsa y a construir una visión clara y flexible que ilumine nuestro camino incluso en las noches más oscuras, sosteniendo la claridad mental, la esperanza y el compromiso con nuestro verdadero propósito. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.